Vamos por el hábito número 13 de esta serie que estamos teniendo de los hábitos de Jesús, estudiando el libro de los hábitos de Jesús. El hábito número 13 es un hábito interesante, común en el tiempo de Jesús y común en nuestro tiempo. ¿A cuántos nos gusta que nos critiquen? Que venga la crítica, ¿no, verdad? Es algo que le damos la vuelta. La crítica no es algo muchas veces agradable. ah, y hoy vamos a cambiar nuestra perspectiva con respecto a la crítica, que después de este tiempecito muy probablemente salgas diciendo: critíquenme. ¿Crees que es posible? No sé, ¿verdad? Pero de entrada, empezando, decimos no a la crítica, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta la crítica por las experiencias que hemos vivido con respecto a la crítica, a la forma en cómo de repente recibimos una observación de alguien y es una crítica, y de repente es como de: ya me criticó fulanito de tal, ya me ofendí, ¿verdad? La crítica tiene mucho que ver con la ofensa, porque alguien te hace una observación y como no estamos acostumbrados y no sabemos manejar la crítica correctamente, pues nos ofende, nos lastima, ¿verdad? Nos hiere muchas veces la crítica. Pero gracias a Dios por la vida de Jesús, porque Jesús nos viene a mostrar la manera amable de vivir esta vida. Y el hábito del día de hoy es manejar la crítica efectivamente. El hábito me sorprendió cuando leí el título del hábito, porque dice manejar la crítica efectivamente. Y Jesús no nos presenta una alternativa de decir: evade la crítica, supera la crítica o dale la vuelta a la crítica, sino el hábito que Jesús practicó con respecto a la crítica es manejar la crítica efectivamente. Entonces, esto nos habla de que la crítica puede ser buena y útil para nuestras vidas. ¿Cómo? Hasta ahorita no sabemos, ¿verdad? Porque por eso vamos a estudiar cómo Jesús enfrentó la crítica, cómo Jesús manejó la crítica efectivamente para que fuera una bendición. ¿Cuántos pueden creer en este momento que la crítica puede convertirse en una bendición? Decir: bueno, ¿cómo? No sé, Jesús, enséñanos, muéstranos cómo es que algo que parece ser negativo puede convertirse en algo positivo. Y Jesús lo supo manejar también, que gracias a Dios por su vida en la tierra, porque nos inspira a que nosotros podamos también aprender cómo hacerlo. Y dejemos de ofendernos, lastimarnos y herirnos por medio de la crítica, porque lo vamos a poder ver cómo Jesús la recibía, incluso cómo Jesús practicó de cierta manera esto y lo hacía con un objetivo. Y cómo nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo, y como seguidores de Él, imitadores de Él. Y por eso es importante lo que estamos estudiando de los hábitos de Jesús, porque si imitamos a los hábitos que Él tuvo, pues nos acercamos a la estatura del varón perfecto, que es lo que venimos a ser inspirados en este estudio. Bueno, ¿por qué nos incomoda la crítica? Principalmente nos molesta la crítica. ¿Por qué? Porque golpea nuestro ego, ¿verdad? Siempre que alguien me hace una crítica, híjole, me incomoda, porque me pasan adentro de mí mil cosas, emociones, de por qué esta persona se atreve a decirme lo que me está diciendo, ¿verdad? Pues ni que él fuera perfecto. ¿Desde qué punto me lo está diciendo? Entonces, la crítica tiene un sentido interesante, pero principalmente me incomoda a mí. ¿Por qué? Porque pega mi ego, lastima mi ego, y de repente dices: pero una crítica te puede desinflar, ponchar, y de repente estás así súper acá, y viene alguien y te dice algo, un comentario, y te desinfla, y todo eso que mostrabas, de repente esa seguridad que tenías, de repente dices: chin, pues no, es que me dijeron que
que qué mal me veo, que qué gordo estoy, o que qué feo, o que qué mal hablo, o que cualquier detalle, ¿no? Pero entonces nosotros queremos entender de dónde viene la crítica para entonces poder recibirla y saber qué hacer y cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Así como Jesús fue un hombre muy criticado. En su tiempo es un hombre que criticó el entorno, sus cercanos, la gente cercana, recibió muchas críticas y lo podemos ver en la historia y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, no te sientas mal, no te sientas único tampoco, de decir, no, es que a mí todo el mundo me critica. No, todos somos criticados de cierta manera. Y aquí lo interesante es cómo Jesús manejó la crítica efectivamente. Y que nosotros comencemos a actuar de esta misma manera, manejando la crítica efectivamente, porque no la vamos a poder erradicar, ¿verdad? No vamos a poder decir, es que como cristianos la crítica se termina en tu vida. No, ¿verdad? Al contrario, creo que hasta aumenta, ¿verdad? Te vuelves en un foco o en un punto, te paras en un punto como cristiano donde eres muy cuestionado en este mundo. La gente empieza a opinar de ti porque empiezan a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora lo otro? ¿Y ahora no, que muy santo? Y mira esto, y mira lo otro. Y ahora entonces te vuelves en un punto de crítica mucho más intensos. ¿Por qué también nos hiere la crítica? Porque nos sentimos atacados, ¿verdad? Alguien hace un comentario y de repente es como, me estás atacando, ¿verdad? Me quieres dañar. Y entonces te sientes, muchas veces la reacción ante la crítica, ¿cuál es? La defensa. Y entonces yo saco, o saco las garras, o saco el escudo, o saco algo, pero para defenderme, ¿verdad? Para protegerme de la crítica, de la observación de alguien. Entonces, vamos a ver la crítica como lo que es en realidad. Te invito a que comencemos a observar la crítica desde una apertura, como Jesús la observó, viéndola como una opinión y un punto de vista de alguien, ¿verdad? Entonces, lo primero es, si recibes una crítica, primero entiende que no es la verdad, ¿verdad? Posiblemente es una observación que tiene información útil para ti, pero de entrada, no necesariamente la crítica que recibes es verdad. Porque si entonces tú te ofendes inmediatamente al recibir la crítica, le estás dando todo el peso a esa observación, ¿verdad? Si alguien me dice, Álvaro, te ves bien gordo, y yo entonces me ofendo y le doy todo el valor a esta observación como una verdad, entonces yo estoy absorbiendo algo que alguien dijo nomás desde su punto de vista, ¿no? O sea, si me lo dice Ethan, pues sí, ¿verdad? Tiene toda la razón desde su punto de vista. Pues soy un obeso, ¿verdad? Entonces, entendamos que la crítica se produce desde la persona y es un punto de vista desde la condición de esa persona, pero no necesariamente es una verdad que tú quieres abrazar. Entonces, ¿para qué te ofendes? ¿Verdad? ¿Por qué nos ofendemos ante una observación que no necesariamente es una verdad? Entonces, desde el principio queremos empezar a dimensionar las críticas no como verdades, sino como una observación de un punto de vista de alguien que vive una situación, condición y es diferente a ti. Por tanto, tiene una opinión distinta. Pues sí, tú me lo dices desde tu punto de vista, pero esa no es la verdad. Entonces yo no me puedo enganchar ante las críticas, ¿verdad? No me puedo quedar atorado ante una crítica, porque si no, entonces estoy dándola por verdad. La estoy dando por valor, ¿verdad? Es que me dijeron que me veo gordo, que estoy gordo. Y entonces yo empezar a tomar eso como una verdad cuando digo, ¿es cierto? ¿Es verdad esto? ¿No? Y aun cuando fuera una realidad, como lo hemos visto, no necesariamente tiene que ser la verdad de Dios. Incluso si la crítica tuviera algo de realidad, yo puedo cambiar esa realidad con Dios, ¿verdad?
Entonces, tenemos que empezar a quitarle valor a la crítica cuando entendemos que es una opinión de un externo, no es una verdad. Entonces, a veces nos apasionamos tanto frente a una crítica, que es que me dijo que era esto, esto, eso. Y yo pregunto, ¿y es verdad? No. ¿Y entonces por qué te ofendes tanto? Pues porque me está diciendo cosas. Pues entonces no le hagas caso, ¿verdad? O sea, no te la compres, porque si tú le haces caso y le das el valor y le sigues el cuento y hasta tú mismo lo estás repitiendo, ¿cómo actuaba Jesús ante la crítica? Y ese va a ser interesante para nosotros, su actitud ante la crítica. Vamos a ver el versículo base, que es Mateo 22:46. Nadie le podría responder palabra, nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. El hábito de Jesús de manejar la crítica en su favor significa tomar la decisión de responder a la crítica con amor, con verdad y con humildad. Algunas veces sin una respuesta. Algo muy inteligente que Jesús hacía, y lo vamos a ver, es que respondía con silencio ante la crítica. Vamos a revisar algunos ejemplos donde recibió una crítica y Jesús no dijo nada. Y Jesús no respondió nada. Pero no solo no dijo nada y no respondió nada, no había reacción en Jesús absoluta. O sea, no es que no le voy a contestar nada, pero por dentro se quedaba atorado, ¿no? Como a veces nosotros decimos, pues no le dije nada, pero híjole, estoy bien enchilado por lo que me dijo y me quedé trabado y atorado ahí. No, simplemente Jesús no contestaba, no respondía, pero no había efecto en él, porque al final entendía de dónde venía la crítica. ¿Cuántos han oído este dicho que dice, tómalo de quien viene? Y es muy real, ¿verdad? Es quién te lo está diciendo. Entonces, ante la crítica es muy importante quién está emitiendo la crítica, porque desde ahí podemos entender, bueno, lo está haciendo desde su dolor, ¿verdad? Es que te está criticando tu papá, tu mamá, tu hijo, alguien muy cercano, ¿verdad? No es que digas, pues ignóralo porque tómalo de quien viene. Pues sí, pero si es alguien cercano, claro, tómalo de quien viene. Puede ser alguien muy cercano, pero puede ser que esa persona tenga un dolor, un resentimiento, una amargura, un miedo, un enojo. Entonces de ahí viene la crítica, ¿verdad? Ni siquiera es que tú seas eso que está diciendo, pero se está produciendo una crítica desde quien viene, desde una persona con dolor, desde una persona con amargura, desde una persona ignorante también, ¿verdad? Puedes decir, es que me está criticando y ni sabe. Bueno, es que es una persona ignorante. Entonces, ¿para qué te ofendes? No tiene sentido nuestra ofensa. Y la ofensa es una trampa para el cristiano, porque es algo que nos atora en todos los sentidos de la vida. Cuando nosotros nos ofendemos por la crítica, el que menos avanza es el ofendido, porque el que criticó, el que vino y regó su veneno ahí, pues ya agarró y se fue y siguió su camino y sigue envenenando por aquí y por allá. Pero ¿y tú? Te quedas ahí todo torcido, envenenado, revolcándote de lo que te dejaron. Entonces nosotros queremos entender las cosas de quien vienen, y de quien vienen desde el punto de vista no del juicio, ¿no? No vas a andar diciendo, Jesús no respondió diciéndole, no te voy a hacer caso porque tú eres un pobretón, no te voy a hacer caso porque tú eres una tal por cual, y así es que no me importan tus críticas. O sea, no es la respuesta, ¿verdad? No es desde el juicio, no es del decir, me lo estás diciendo porque eres un amargado. Entonces, no ayuda. No podemos nosotros responder ante la crítica con un juicio. Vamos a tener que aprender como Jesús lo hizo. Y eso nos va a aplicar amarrarnos la lengüita y amarrarnos varias cosas. Porque
va a ser difícil, ¿verdad? Que venga una crítica y tú tengas que decir como Jesús, como Jesús, como Jesús, y mueras a ti para entonces responder como Jesús ante la crítica, calladito, sin reacción, sin efecto en ti, de tal manera que la dejaba pasar. Algunas de ellas, vamos a verlo aquí, cómo demostró Jesús manejar la crítica efectivamente en amor y permitiendo que sea Dios el que te defienda. Algo que nosotros como cristianos tenemos la certeza es que ante cualquier crítica que venga, tenemos un defensor. Entonces, si tienes al gran defensor, ¿para qué metes las manos tú a quererte batir y a querer debatir y a querer defenderte tú con tus propias manos, jalándole los pelos, salcándole la lengua, haciendo algo contra alguien cuando tienes un gran defensor? Aún y cuando esas personas que te critican lo hicieran por maldad, lo hicieran para dañarte, lo hicieran para afectarte, que muchas veces no es así, pero muchas veces podría ser que sí. Aún y fuera cierto eso, ¿para qué te entretienes tú perdiendo una batalla o intentando una batalla que sabes que vas a perder ahí? Tienes al gran defensor de defensores de tu lado. Entonces acudes a Él y Él se encarga. Entonces alguien viene y me critica, y entonces yo, en vez de responderle y agarrarme del chongo y ponerme al tú por tú con una persona que sea buena o mala su intención o venga de donde, antes de herirme y yo quedarme amargado y quedarme con la crítica y abrazarla, entonces yo voy a mi intercesor y le digo: Padre, toma el control de esta situación, toma el control de esta persona, de este comentario, te lo entrego a ti, y que no me dañe mi corazón, que no me afecte mi corazón. Y si hay algo que empiezas a abrazar en tu corazón, suéltalo en Jesús. Dile: te suelto esto que yo sentí, me hirió, me sentí mal, me sentí incómodo, me dolió la crítica, pero te la entrego a ti. Y deja que Él se encargue, que Él te defienda, que Él te defienda. Y confía en que Él lo va a hacer, ¿verdad? Esa es la manera en cómo Jesús lo hacía. Una buena crítica nos puede ayudar a mejorar, a abrir los ojos y a impulsarnos. Algo que tú vas a querer también empezar a ver es que no toda la crítica es necesariamente negativa y mala. ¿Crees que puedes tener la capacidad de abrir tu mente y tu corazón a que alguien te critique y tú puedas agradecerlo? Decir: oye, gracias, nunca lo había visto de esa manera. Oye, gracias, no me estaba dando cuenta de esto que me estás comentando. Oye, gracias, porque esto me abre los ojos de algo que no estaba viendo. Gracias porque esto me impulsa. No estaba yo en una comodidad y tu crítica, tu observación me incomoda, pero me incomoda para bien, porque entonces ahora voy a tomar una decisión, me voy a mover, voy a reaccionar, voy a hacer algo con respecto a esto. Entonces, queremos expandir nuestra vida en Dios de tal manera que la crítica no sea una ofensa, sino sea una bendición. Y eso depende de cómo nosotros nos abrimos a recibirla como algo constructivo, ¿verdad? Por eso es que también nuestra comunicación con Dios es muy importante. Cuando alguien viene y me critica, pues yo me comunico con Dios y puedo decirle: Dios, yo me sentí ofendido, pero tú muéstrame si esto que me está diciendo esta persona tiene algo de verdad. Y si tiene algo de verdad y yo puedo mejorar ante esta observación, ayúdame a mejorar. Y dejemos la ofensa, ¿verdad? Ya en un momento hemos hablado de ser altamente transferibles e inofendibles. Inofendibles. Seres humanos inofendibles, cristianos inofendibles, que ante cualquier situación no me ofendo. ¿Por qué? Porque entendemos la dimensión de lo que está sucediendo.
Y entonces dejamos la ofensa porque eso nos detiene y nos atora. Muy bien. Ser receptivos, saber asimilar, digerir cualquier ataque como una posible bendición. O sea, imagínate que todo ataque lo podamos transformar en una bendición. Que de repente alguien viene con la intención de fregarte la vida y encajarte una ofensa para dañarte, y que tú tengas el Espíritu Santo tan presente en tu vida que puedas convertir a través del Espíritu Santo este ataque, este daño hacia ti en una bendición. Todo eso no lo podemos hacer solitos. Humanamente está cañón. Humanamente es casi imposible, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a que la crítica sea convertida en bendición en nuestras vidas. Jesús nos mostró cómo manejar la crítica efectivamente. Frecuentemente Jesús fue blanco de críticas en su vida humana. Sin embargo, siempre manejó adecuadamente la crítica. Sin duda, debe haberle dolido a Jesús todos los momentos que recibió y todas las críticas que recibió. Pero Él nunca permitió que eso lo debilitara y le impidiera hacer su tarea, ¿verdad? Nosotros como personas humanas, como humanos, tenemos que no permitir que la crítica nos detenga, nos limita, porque eso es vivir a expensas de lo que otros opinen, a expensas de lo que los demás piensen. Y entonces yo me muevo por lo que los demás digan y humanamente me limito, ¿verdad? ¿Cuántas veces no, incluso aquí mismo, hemos recibido algún comentario de alguien, y a veces inofensivos porque son desde su inconsciencia, desde su ignorancia, desde lo que cada persona es, desde el desconocimiento, perdón, de tu contexto o de tu situación, y alguien te hace un comentario y de repente tú te puedes ofender y dices: yo ya me voy de aquí porque tal persona está actuando en contra mía y está haciéndome esto, y cómo es posible. Y entonces esa persona ni en cuenta de tu vida y tú ya estás súper ofendido. Y entonces, como caemos en la ofensa de una observación de alguien que no tiene su propio punto de vista, nos limitamos a la bendición, porque entonces ya vienes de malas, ya vienes a la fuerza, ya no quieres venir, porque dices: pues ¿para qué voy ahí si todo el mundo critica y esta persona también me critica? Y entonces ya te atoraste. Entonces, por favor, no caigamos en la trampa de la ofensa por medio de la crítica. ¿Cómo? Sabiendo manejarla como Jesús la manejó. ¿La vamos a seguir recibiendo? Sí, aquí y en China. Si tú dices: no, es que me voy de Amistad Cristiana porque ahí me critican. Ok, adelante, pero a donde vayas va a haber otro igual o peor. Y digas: no, es que ya me voy de México porque en México todas las iglesias critican y ok, adelante, y te vas a otro país o te vas al otro lado del mundo. Pues ¿qué crees? Va a ser lo mismo. O sea, la crítica es algo con lo que tenemos que aprender a convivir en esta tierra. Recibir críticas de otras personas es algo común en la humanidad. No lo vas a erradicar por decirte que eres cristiano, no lo vas a erradicar por venir a Amistad Cristiana, no lo vas a erradicar ni por creerle mucho a Dios vas a erradicar la crítica, ¿verdad? Eso va a seguir existiendo, porque son puntos de vista humanos que la gente se atreve a decir y dice desde la inconsciencia, desde muchos puntos, desde su punto de vista. Entonces, si yo ya estoy enterado que la crítica va a ser algo con lo que tengo que convivir, pues más me vale dejar de ofenderme si quiero seguir avanzando. Si quiero estar atorado en la vida, pues entonces abraza la crítica, véngate tú mismo, pues síguele ahí. Entonces,
queremos nosotros aprender cómo Jesús manejó la crítica para poder avanzar en la vida y no quedarnos ahí atorados. Entonces, aunque a Jesús le dolió la forma en cómo lo criticaron, Él reaccionó de una manera amorosa, y que nosotros podamos ante una crítica poder responder amorosamente. Jesús fue muy criticado por los líderes religiosos principalmente, ¿verdad? Porque representaba una amenaza para ellos en ese tiempo, y muchas personas que se ven amenazados por ti, por quien tú eres o por lo que tú haces, por la figura que tú representas o por simplemente por a lo que tú te dedicas, van a usar la crítica para defenderse, ¿verdad? Ni siquiera es porque sea verdad lo que te están diciendo, sino como eres una amenaza para ciertas personas o de repente en ciertos momentos, la crítica es un instrumento que los humanos usamos, consciente o inconscientemente, para defendernos de las amenazas que sentimos de otros. Entonces decimos, no, ese ni sabe, ¿verdad? Ese ni sabe, no sé por qué está ahí. Y entonces ¿quién se cree como para andar diciendo? Y entonces es una crítica porque muchas veces representas una amenaza. Jesús fue muy criticado porque Él representaba una amenaza para ese tiempo a los religiosos, ¿verdad? Estaba terminando con la religiosidad, estaba desafiando la religiosidad, estaba desafiando el status quo, como lo hemos visto en otro hábito. Y entonces a los religiosos no les gustaba ni les parecía. ¿Y qué hacían para defenderse? Criticarlo. Decir, ¿y este quién es? ¿Y quién lo manda? ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver los ejemplos ya en la Biblia. Muy bien. Entonces, lamentablemente la gente religiosa puede ser muy criticona. Aún cuando Jesús estaba en la cruz, estuvo sometido a críticas de los soldados. O sea, nunca se libró de la crítica. Los religiosos lo criticaron, los soldados lo criticaron, las multitudes lo criticaron. Uno de los ladrones que estaba a un lado lo criticó, estando ya ahí a un ladito. Entonces, si Jesús, siendo quien era, no se libró de la crítica, ¿tú crees que tú y yo nos podemos librar de la crítica? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos estamos aceptando hoy y nos estamos resignando a que vamos a ser duramente criticados? Acéptalo. No vas a librarte de la crítica. Tenemos que aprender a convivir con esto, y por eso el hábito de hoy es cómo manejo la crítica efectivamente. Y vamos a inspirarnos en Jesús, ¿verdad? Cualquiera que intenta hacer grandes cosas, cualquiera que se atreve a soñar, que se pone metas, cualquiera que sale de su casa, ya es susceptible de crítica, ¿verdad? La vecina te está viendo desde su casa y dice, mira, ¿ya viste la vecina cómo salió vestida? Mira cómo anda vestida. Mira, ese color ni le queda, ese color le aprieta, ¿verdad? Y ya, así es la vida. Vamos a enfrentar la crítica todo el tiempo. Y la gente que se atreve es más criticada, ¿verdad? Cuando alguien quiere opinar y alguien se atreve y dice, pues yo voy a opinar, ¿no? Y empieza a decir su opinión y unos criticando, ¿verdad? Y esto, y lo otro. Y entonces empieza la crítica. Entonces, ¿sí me cachas que la crítica es algo que es común en nuestra vida y estamos rodeados de crítica todo el tiempo? Adentro de la casa, con gente que nos quiere, con gente que no nos quiere, con amigos, con enemigos, con compadres, con comadres, con todo mundo. Estamos rodeados de crítica. Y entonces, wow, el entender que Jesús vivió una manera de manejar, nos presenta una manera de manejar la crítica efectivamente, nos permite entender que hay libertad en medio de todo este mundo de opiniones, lleno de opiniones, y que yo puedo vivir libre sin estar siendo ofendido por cada opinión de las personas que se mueven alrededor de nosotros o en medio de los que nosotros nos movemos, ¿verdad? Entonces, claro que si tú no estás siendo criticado,
posiblemente te está haciendo falta moverte, soñar en grande, hacer algo, ¿verdad? Porque si tú estás siendo grandemente criticado es porque seguramente estás haciendo algo. Y entonces a alguien por ahí no le parece y de repente, y entonces hay opiniones. Pues sí, ¿por qué? Porque tú te estás moviendo, porque te están viendo en algún lugar y porque estás haciendo algo. Entonces, no te preocupes porque vamos a seguir siendo criticados. Jesús fue criticado porque los líderes religiosos tenían celos y se sentían amenazados por su popularidad. Vamos a verlo en Mateo 12, 22 al 24. Y dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Verdad? Entonces, aquí está una muestra de cómo sin saber y nomás por fregar, ante un suceso. ¿Por qué? Porque ellos no eran capaces de tener la fe suficiente para hacer lo que Jesús hacía en la tierra. Y entonces, como no eran capaces, se sentían ofendidos. ¿Y qué hacían? Juzgaban, criticaban y decían: no, seguramente lo hace en nombre de Satanás y por eso viene y anda queriendo aquí liberar. Entonces, imagínate, Jesús ahí oyendo esto, y los discípulos y sus apóstoles oyendo esto, pudieron haber caído en la ofensa y: oye, tráemelos a ver. No, a ver, vamos a aclararles. No, espérate, a ver, rueda de prensa, porque necesitamos darle una explicación y justificar que Jesús no libera en nombre de Belcebú, sino libera en nombre de Dios Padre. Y no vemos nada de esto en la Biblia con respecto a que Jesús se ofendió por el comentario de estos y que actuó en consecuencia, o les echó una maldición y volteó y les sacó su rayo, su dedo láser y les dijo: malditos son por andar inventando cosas contra mí. ¿En qué momento agarró y se los desgreñó ahí? ¿Vemos algo de eso? Una reacción. ¿Te imaginas Jesús actuando de esa manera? Y entonces nosotros, ¿por qué sí? Nosotros, ¿por qué sí caemos en la ofensa? ¿Y por qué sí actuamos en consecuencia de la crítica? Otro momento en cómo Jesús fue criticado lo podemos ver en Mateo 26, 59 al 63. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Imagínate, ahí es como, me gusta mucho, regrésate tantito, porque dice: no solo eran los fariseos de ese tiempo, sino que se juntaban entre todos los influyentes religiosos de ese momento, y eran los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. O sea, vénganse, amiguitos, todos los que estamos en contra de este señor, y confabulaban buscando falso testimonio en contra de Jesús, o sea, inventarle algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que te siembran alguna mentira o te siembran alguna situación y dices, de repente ya anda en boca de todos que tal situación, y es una mentira, una falsedad, un falso testimonio en contra de Jesús? O sea, ellos se juntaron, hicieron bolita para ir a inventar algo en contra de Jesús, porque pues querían entregarlo a muerte. Siguiente. Dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? O sea, ¿qué vas a decir ante esto que vino a decir esta persona que acaba de declarar que tú andas diciendo esto?
Estos están diciendo, testificando contra ti, tú no dices nada, no respondes nada. Mas Jesús, ¿qué? Callaba. Tú puedes anotar esta parte de este texto en el refrigerador de tu casa y en donde más te lo puedas recordar, ¿verdad? O anótalo en tu fondo de pantalla de tu teléfono o en algún lado que te lo recuerde, ¿verdad? Mas Jesús callaba. Entonces, cuando venga la ofensa, cuando venga la crítica, que va a venir, ya lo estudiamos, ya lo vimos, va a venir. Mas Jesús callaba, callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: pues tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Estamos ahí? Ok, perfecto, hasta ahí. Entonces, recomendación de la vida de Jesús ante la crítica, ante el juicio, ante las observaciones de unos de otros, ante la ofensa, callaba. Pero como les dije, no solo callaba, sino no albergaba en su corazón un juicio contra los que les estaban trayendo la ofensa, ¿verdad? Entonces, estos líderes religiosos tenían celos de él y eran personas que lo criticaban. Seguramente tú de repente has sentido celos de alguien, o sea, que alguien siente celos de ti, perdón, y que de repente pues, se levanta juicio contra ti, ofensa contra ti. Pues la recomendación, como Jesús lo hacía, es: Jesús callaba. El ego hace que queramos esquivar todo comentario, incluso hasta los comentarios positivos, ¿verdad? El ego humano no está dispuesto a recibir muchas veces la crítica, el comentario, porque nos empezamos a decir: pues tú, ¿quién te crees para venirme a decir a mí este comentario? Y entonces nos limitamos. ¿Por qué? Porque no nos han educado para recibir críticas, ¿verdad? No, lo que muchas veces nos han educado es para pensar que la crítica es un ataque, que la crítica viene para dañarte, para hacerte daño. Entonces tú defiéndete, mijo, ¿verdad? No, tú no permitas que nadie te diga nada. Ni yo, que soy tu padre, ni yo, que soy tu madre, te digo, menos nadie te va a andar diciendo. Y entonces transmitimos a las generaciones esta actitud de que la crítica es un ataque. Y entonces hacemos generaciones, niños, adolescentes, jóvenes, que se defienden ante la crítica, que no reciben la crítica, y por eso estamos atorados, porque no avanzamos. Pero pues no es culpa del pobre niño, sino del que lo hizo compadre, ¿verdad? Porque ¿de dónde aprendió ese niño a ser como es? Pues de las recomendaciones del papá y de la mamá, ¿verdad? No, mijo, tú respóndele. Tú le contestas y le vas a decir así, 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 no te me dejes, ¿verdad? Y la próxima vez me avisas y yo voy y le digo a la mamá y al papá. Y entonces no solo el niño, sino nosotros ahí vamos a sumarle. Y entonces nosotros como cristianos no podemos caer en ese juego. Y si estamos en ese juego, tenemos que salir de ahí y ser como Jesús, donde dice: y Jesús callaba. ¿Le dolía? Sí, seguramente era humano igual que tú y yo, pero entendía que si él se enganchaba con una crítica y les respondía y reaccionaba y abrazaba ese comentario, pues ahí se quedaba, se atoraba, ¿verdad? Entonces, Jesús fue criticado por su fe. Los principales sacerdotes, los ancianos, como ya lo vimos en este texto, buscaban incluso falso testimonio en contra de él, levantándose en contra de él.
Aquí en el libro trae una frase que me gustó mucho, que es de Platón, pero al final la hace referencia en el libro, que dice: si las personas hablan mal de ti, vive de tal manera que nadie pueda creerles. Está inteligente el comentario, ¿verdad? Porque de todas maneras, si andan diciendo de ti que tal cosa y que tal cosa, simplemente tú vive de una manera que aunque sigan diciendo, no los van a creer, ¿verdad? Porque van a decir: no, que fulanito de tal es quién sabe qué, que esto y que el otro. Pues tú vive de una manera que aunque sigan diciendo, no hay sustento en lo que están diciendo, y de tal manera que los argumentos se queden ahí como argumentos, como un chisme. Entonces me gustó mucho este planteamiento que nos hace este pensador. Muy bien. Muchas veces nosotros seremos criticados en el trabajo, en la escuela, por nuestra fe, ¿verdad? Entonces muchos cristianos caemos en la secretía del cristianismo por miedo a ser criticados, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si se enteran que soy cristiano? ¿Qué van a decir si creen que creo en Dios? ¿Qué van a pensar? ¿O qué van a pensar de mí de esto? Y entonces en la escuela, en el trabajo, en nuestro entorno social, en tu empresa, en donde nos movemos, te van a criticar muchas veces por tu fe, si tu fe es firme. Nosotros, por cierto, no somos superiores a Jesús. En algunas ocasiones Jesús respondió a las críticas guardando silencio. Ya vimos una, pero vamos a ver otra en Mateo 27:11. Mateo 27:11 dice: Jesús estuvo de pie en presencia del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Otra vez, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice ahí? No respondió nada. Otra vez Jesús, con su elocuencia, nos muestra ahí una cátedra de un manejo correcto de la crítica. Un ataque viene, le quiere decir, y él callado. Entonces, ante la crítica, mejor callado, con la actitud de Jesús. Bien. Luego, en algunas ocasiones Jesús consideró el origen de las críticas, o sea, como esto que decíamos de tómalo de quien viene, y las ignoró simplemente. Vamos a ver Mateo 27, 13 y 14. Mateo 27, 13 y 14 dice: entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas están testificando contra ti?, le preguntaba Jesús. Él no le respondió ni una palabra. Otra vez Jesús, frente a una provocación, frente a una alteración que lo quieren alterar, ¿qué hacía? Ignorar la cosa. Ignorar. ¿Por qué? Porque entendía de dónde venía. Entonces, ¿nos queda claro esta postura de Jesús al manejo de la crítica efectiva? ¿Cuántos nos creemos capaces en este momento de poder recibir una crítica y quedarnos callados? No responder. Segundo, no solo no responder, sino no albergar ninguna cosa contra la persona que te está criticando, ¿verdad? Ni tener ninguna reacción negativa. No le voy a contestar, pero de mi cuenta va que esto no se queda así, ¿verdad? Y al ratito ya está, si haces una venganza y no contestaste nada como Jesús, pero ¿qué tal hiciste un plan para dañar a la persona, ¿verdad? Entonces no funciona de esa manera. No solo se quedaba calladito, sino que no albergaba en su corazón ningún resentimiento, porque simplemente no abrazaba esa situación que le estaban diciendo, esa declaración
porque él vivía en la verdad, porque Jesús es camino, verdad y vida. Entonces ante eso él no podía creerse una cosa que sí estás diciendo, pero tampoco se ponía a aclarar, ya sabes. No, tú estás diciendo mentiras y no caigas en la aclaración, las justificaciones, ¿verdad? Ante una crítica, muchas veces queremos justificar. Hay un dicho también que dice que justificación dada, ¿lo han oído? Explicación dada, no pedida, algo así. Bueno, la idea es esa. Bueno, el chiste es que cuando andamos queriendo justificar el tema, es como sacas mil argumentos para querer quedar bien y que no crea lo que la persona crea, ¿no? Vino y te dijeron: ay, Álvaro, es que te ves bien gordo. No, es que fíjate que pues ahorita he estado un poco estresado y el estrés y esto y lo otro, y luego la ropa, lavé la ropa y pues se encogió. Y entonces, ¿para qué quieres dar justificaciones o buscar argumentos ante una crítica que ni es constructiva y aparte ni es verdad? Entonces no caigas en eso. Jesús ya nos dio una cátedra aquí, y en todo momento en su vida, como se condujo Jesús en la tierra, guardaba silencio, ni una sola palabra, y no albergaba en su corazón ninguna ofensa. Entonces Jesús, algunas personas son permanentemente críticas, ¿verdad? Hay gente que nos rodea que lo único que hacen es criticar y criticar y criticar. Y pasa esto, no, pues esto. Y le buscan, ¿verdad? Está pasando una cosa y le tienen que encontrar la cosa para criticar. Y a veces hay todo como: no, hombre, salió todo perfecto. Ah, sí, pero tal cosa. Y entonces le encuentran lo negativo, le encuentran la crítica. Entonces, no responderles e ignorar sus críticas es lo mejor que podemos hacer, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Cuando Jesús creyó conveniente en algunas ocasiones responder las críticas, y puso las cosas en orden. Aquí, cuando yo leí esto, dije: aquí sí me está gustando, ¿verdad? Donde Jesús sí responde. En muchas, ya vimos, se quedó callado y así, pero hubo otras donde no, donde sí contestó. Y aquí, ¿qué necesitó Jesús para saber cuáles sí responder y cuáles no? Algo que tú y yo podemos tener por medio del Espíritu Santo: discernimiento. No te lo reveló carne ni sangre. Discernimiento para entender si alguien te está queriendo criticar desde su punto de vista, desde su ignorancia, simplemente va, y no me voy a atorar, con permiso. Pero hay otras en donde sí hay que dar el manotazo y decir: alto aquí, ¿verdad? Y ahí Jesús tuvo unas de estas. Vamos a ver en Mateo 22:15. Mateo 22, del 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. O sea, estaban buscando la manera de que Jesús tropezara, ¿verdad? Después enviaron a él discípulos de ellos junto con herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Claro que esto era una trampa, porque querían que Jesús cayera en sus juegos. ¿Qué necesitó Jesús para saber que esto era una trampa y que quería que cayera en sus juegos? Discernimiento del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo necesitamos eso también. Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo. O sea, no solo les dijo, ya me di cuenta sus planes, ya me di cuenta sus intenciones de venir aquí a exhibirme y de venir aquí a probarme. Estoy consciente de lo que están haciendo, pero échame la moneda, te voy a enseñar, te voy a mostrar. Y entonces le dice, mostradme la moneda, les dijo Jesús, del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron, del César. Entonces él les dijo, por tanto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole, se fueron. En esta ocasión Jesús no se quedó callado. En esta ocasión, aunque fue criticado y vinieron para meterle un 4, una zancadilla ahí a Jesús, él tuvo el discernimiento para darse cuenta y respondió. Y respondió con la elegancia que Jesús tiene, ¿verdad? Con una facilidad, con una maestría que solo el maestro de maestros puede tener, pero dándoles una lección que pues los dejó callados. Y no solo en este ejemplo, sino en muchos ejemplos en la Biblia podemos ver cuando él reaccionó o tuvo una reacción de Jesús, la mayoría de sus reacciones fueron magistrales, o sea, inspiradoras para nosotros como hombres, ¿verdad? ¿Por qué reaccionó de esa manera este hombre? Y es ahí donde nosotros nos queremos inspirar, en la sabiduría que Jesús tiene para responder. Y aunque les pudo haber reaccionado de otra manera, reaccionó dándoles una enseñanza, ¿verdad? Entonces, ante una crítica, hay ocasiones en las que necesitamos hablar firmemente y aportar datos y acallar rumores. En algunas críticas, si estás equivocado, de tus datos o lo que tú estás diciendo no es correcto. ¿Y por qué? Te voy a decir, lo correcto es esto y esto y esto. Y va a haber ocasiones en donde tú puedas enfrentar la crítica, pero si se fijan, no fueron las más. Las más fue, sí, hombre, sigue diciendo, no hay caso, no hay tema. Pero en otras sí hubo necesidad de confrontar, sí hubo necesidad, como ya lo hemos visto en sus hábitos de Jesús. Él aplicó a veces la confrontación y se atrevió a hacerlo. Quiero decirles que Jesús no era un que se dejaba de todo, que por eso se quedaba callado. Se quedaba callado por sabio, por prudente, no porque fuera un dejado. Pero cuando era necesario hablar y responder, él se paraba firmemente y respondía, ¿verdad? Entonces nosotros queremos al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento de en qué momento sí me tengo que parar y decir y responder ante una crítica, ¿verdad? Entonces, estar siempre preparados para la crítica es algo que nosotros queremos tener. Como ya sabemos que vamos a ser criticados sí o sí, adentro, afuera de nuestra casa, en nuestro trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre estar preparado para la crítica. Que no te agarre de sorpresa la crítica, porque de repente va a venir por un lado, de repente va a venir por otro. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues dices, ya estoy preparado, ya sabía que iba a venir crítica. Y ya no te agarra de sorpresa, porque entonces a veces estamos días, meses, años o hasta vidas enteras atorados por la crítica. No sé tú, pero yo no estoy dispuesto a desperdiciar mi vida en la ofensa de que alguien me critique y de quedarme tirado en el piso doliéndome porque alguien me criticó. Entonces, estoy preparado para la crítica. ¿Cuándo? Todos los días, siempre, aquí adentro, en la congre, afuera de la congre, en mi trabajo, en mi escuela, donde yo me muevo. Estoy listo para que me critiquen, ¿verdad? Échenle. Porque al final, otra cosa que como cristianos debemos entender y tener bien claro es que tu valor, ¿quién te lo da? Tu valor, ¿de dónde viene? ¿De lo que tú opines? ¿De lo que los otros opinen? Lo que los otros opinen
¿Es lo que me hace a mí valioso? No, ¿verdad? Lo que Dios opine es lo que me hace a mí valioso. De tal manera que lo que todo el mundo opine son sus puntos de vista. Y no me hacen a mí más o menos. Es su opinión. Por tanto, que vengan las críticas. Seamos inofendibles. No tomar nada personal, ¿verdad? Que te van a opinar. Oye, que Álvaro estuvo diciendo en la conferencia que esto, que el otro, y ya te ofendiste, porque seguramente lo dijo por mí. Yo creo que me quería lanzar la pedrada y no sabía cómo, y como no hablo con él casi, pues aprovechó que tiene el micrófono y ha de haber dicho, ahorita le voy a decir a este. Y si supieras que a veces yo digo cosas que no sé ni por qué las estoy diciendo. Entonces, no te tomes las cosas personal. No. O sea, no me lo dijo por mí, sino que si te está calando es porque el Espíritu Santo algo te está diciendo, ¿verdad? No ver las cosas como ataques. Las críticas, no recibirlas. Me está atacando, me quiere atacar, es que me odia, es que algo quiere destruirme la vida. No, es una opinión de alguien. ¿Esto opinas tú? Pues a lo mejor puedes llegar a decir gracias por tu opinión. O a lo mejor no puedes decir nada y dices, bueno, ya, te das la vuelta y ya. Pero a lo mejor puedes incluso llegar a más, ¿no? Tener una conversación de decir, oye, a ver, cuéntame más. ¿Qué más ves que yo no estoy viendo? O sea, el que te está criticando, ¿verdad? O darle la razón, ¿verdad? Caer en cuenta de decir, oye, tienes razón. Me acabo de dar cuenta que no, que estoy bien gordo. Y eso que me vienes diciendo desde hace rato, Itan, tienes razón. Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que ponerme a hacer ejercicio, tengo que cambiar mi alimentación y aceptar cuando es algo que sé que es verdad, superando nuestros propios egos. Mirarlo como una oportunidad para mejorar y conocer mejor a la persona, incluso que te está criticando, porque así vas a entender pues desde dónde te lo está haciendo esa observación. Definitivamente hay personas que son imprudentes al hablar. Y no es que te quieran ofender, sino que muchas veces hay personas que no sabemos cómo expresar cierta opinión. Y a veces somos crudos, ¿verdad? Los niños, tan solo como no tienen filtro, de repente sacan una opinión desde un punto de vista que incluso ni es de ellos porque lo adquirieron de alguien más. Muy seguramente el punto de vista de un niño es porque lo escuchó de un adulto o de otro niño o de una influencia cercana. Ni siquiera es que porque no han tenido el desarrollo de puntos de vista o de criterios personales, pero van absorbiendo todo lo que hay alrededor y de repente ya andan repitiendo y diciendo lo que escucharon por ahí, que la mamá o el papá criticaron a fulanito de tal y el niño ahí va y se lo dice al otro niño. La ofensa desde niños. ¿Cómo tú como padre puedes trabajar esto con tus hijos desde el principio de su formación para que cuando venga la ofensa, cuando venga la crítica, desde el principio él tenga ya las herramientas que Jesús nos da para saber manejar la crítica? Y no lo eches al ruedo, dice, le contestas, mijo, mañana, y lo buscas y le jalas de los pelos y me vienes y me avisas. Y creemos que estamos haciendo niños fuertes, cuando lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Niños débiles ante la situación, endebles ante la crítica, frágiles ante, le hizo así, le tocó y ya se ofendió y se sintió y le dolió y vino y hizo un alboroto. Que los niños sean fuertes, que le hizo así. Sí, mismo Jesús dijo que te den una y ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Entonces nosotros necesitamos inspirarnos en Jesús para poder actuar en esta vida y enseñar a nuestros hijos también a eso. Vamos a ver los errores, perdón, los enemigos, no los errores, los enemigos del hábito de la crítica, para ir concluyendo. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de, no de la crítica, el hábito de manejar la crítica efectivamente?
Uno, estar a la defensiva. Ah, no voy a permitir que me digas tú esto, ¿verdad? Me defiendo automáticamente de la crítica, no la recibo y estoy a la defensiva. Entonces nosotros queremos estar preparados siempre para ser criticados y evitar estar a la defensiva, sino abiertos, ¿verdad? Expandidos, dispuestos. Oye, te hago esta observación. Ah, ok, gracias. Es tu punto de vista, ¿no? Ah, ok. Oye, te agradezco, no lo había visto de esa manera. Y ya, soltar la ofensa. El enojo, ¿verdad? El decir, usted realmente me incomoda. Esta observación que usted me está haciendo, no la soporto. No la aguanto, me enoja, me enfurece que usted me haga esta observación o que tú me hagas esta observación y reaccionar con enojo. Entre matrimonios, pues, ¿qué les cuento? ¿Verdad? La crítica creo que es una cosa que se vive todo el tiempo entre matrimonios, entre parejas, entre noviazgos, entre las relaciones personales. Siempre va a haber observaciones desde el punto de vista de la otra persona, que aunque es muy cercano a ti, pues es distinto a ti, es diferente a ti. Y nos enojamos diciendo como, me molesta que me hagas esas observaciones. Entonces necesitamos conciliar entre nosotros desde aceptar la crítica, agradecerla, y cuando es desde un punto de vista negativo, la gente tuvo un mal día y no sabe con quién desquitarse y de repente saca su veneno contigo y tú lo tomas como una ofensa, como una crítica, pues ya te agarraron ahí. El orgullo. ¿Cómo se atreve a decirme esto a mí, que soy su padre, que soy su madre, que soy su jefe, que soy su lo que sea, o que soy aquí el mero mero, ¿verdad? El orgullo no nos permite recibir la crítica. La venganza, ¿verdad? Esto no se va a quedar así. Ante esta situación me voy a encargar de que algo te pase o que algo suceda, y tomas venganza por tu propia mano. El resentimiento. Esto no te lo voy a perdonar. Esto que me dijo me dolió tanto que no te lo voy a perdonar. No se lo voy a perdonar jamás. ¿Y quién crees que es el que vive atado, ilimitado y pues el que se ofende? Entonces, por favor, libertad en la vida hay en Jesús. Libertad hay en Jesús y podemos vivir y transitar y vivir en libertad. Si usted se atreve a hacer algo para Dios, muchas veces, o a favor del bien, definitivamente espera críticas, ¿verdad? Si tú te atreves a hacer algo en nombre de Dios, y por la obra de Dios, por el reino de Dios, por la extensión del reino, va a venir crítica. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende lo que estamos haciendo. Y entonces, como no entienden lo que estamos haciendo, es como de estos locos. Y estás bien loco, estás bien fanático, te estás lavando el cerebro ahí. No, eso no es real, ¿no? Lo de hoy es la inteligencia artificial. Déjate de andar buscando a Dios. Tú busca ¿cómo se llama ese? ¿El qué? El ese de la inteligencia artificial que te da todas las soluciones. ¿Para qué quieres a Dios si tenemos la inteligencia artificial? Que qué incómodo porque tarda años en buscar. Pero bueno, por cierto, mensajito ahí para los que tengan que ver. No, o sea, la crítica va a venir. Como personas que se atreven a dar pasos en Dios, que nos atrevemos a creer en Dios en este tiempo, en esta temporada específicamente, es una temporada en donde creerle a Dios está pasado de moda porque hay otras cosas más actuales, y el que le cree a Dios pues está anticuado, ¿verdad?
Si ya tenemos inteligencia artificial, ¿para qué queremos a Dios? Y esa es la temporada que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿tú crees que no vamos a ser criticados los que tenemos fe en Dios en este tiempo? Entonces, por favor, aprendamos a manejar la crítica, porque nos van a llover por todos lados. Y si queremos verdaderamente pararnos firmes en Dios y avanzar el reino de Dios en la tierra, vamos a tener que enfrentar la crítica, superarla y no atorarnos ante la crítica. Entonces es muy necesario inspirarnos en Jesús al manejo de la crítica, de tal manera que de ahora en adelante no vas a estar esperanzado en si van a llegar o no van a llegar las críticas, sino listo para cuando lleguen, ¿verdad? Listo para cuando se aparezcan, porque de que se van a aparecer, se van a aparecer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Callando bocas con sabiduría y con prudencia. Esas críticas se van a quedar lejos cuando tú dejas de darles importancia, cuando tú dejas de darles valor, y cuando tú con sabiduría y prudencia, como la que Jesús manejó, empiezas a utilizar el manejo de la crítica. Queremos que se den cuenta que tú has entendido esto y que tú, aunque antes eras una persona que se ofendía por todo y que no aceptabas la crítica y que la crítica te lastimaba, que la gente con la que convives se dé cuenta a partir de ahora que tú has entendido el manejo correcto de la crítica desde Jesús, y que ahora hasta les agradezcas, ¿verdad? Y le digas: oye, gracias por la observación, lo voy a tomar en cuenta, pero no de manera orgullosa como decir: sí, ahora soy superior a ti y sí, gracias, lo consideraré, pero no eres tan importante, sino de verdad sentirlo, ¿no? De verdad decir: oye, gracias. Incluso hasta ser honestos y decir: pues la verdad me lastima lo que me dices, porque yo creía que me veía súper fit, pero pues gracias, ¿no? O sea, te agradezco el comentario, me voy a observar un poquito mejor, y si de verdad me veo gordo, pues algo voy a tener que hacer, ¿verdad? Y con humildad recibir la crítica, sin abrazar mentiras, sin abrazar una ofensa que viene para dañarte, para mentirte, con discernimiento, entendiendo el espíritu de dónde viene esta crítica, y si verdaderamente es algo que te ayuda a mejorar o quiere simplemente detenerte y limitarte, ¿verdad? Muy bien. Últimos puntos para cerrar. Considera el origen de las críticas. Algunas personas viven criticando todo el tiempo, así es que de esas personas, pues no te atores ahí. Asistir a la universidad de la crítica es como esta parte de vuélvete un maestro del manejo de la crítica, porque cuando ya vimos que es muy constante y muy común en nuestra vida, pues entonces tú cada vez vas a servir de: me criticó y mira, la superé, la llevé, estoy libre. Me critica aquí, ahora me criticó y ahora me criticó, y yo sigo avanzando, no me atoro. Y voy mostrando maestría en el manejo de la crítica. Aquí dice: asiste a la universidad de las críticas con este manejo. ¿Eso cómo se hace? Practicando. ¿Desde cuándo? Desde ya. Desde hoy, cuando regresas a tu casa y empiezas a recibir tu primer crítica de algún comentario de alguien, alguna situación de algo, mañana en la escuela, mañana en el trabajo, mañana en la dinámica del día a día, empieza a practicar el manejo de la crítica como Jesús lo hizo, sorprendiéndote de ti mismo en el manejo de tu crítica como lo hacías antes, diciendo: es que normalmente yo le respondía, normalmente yo le suelto, normalmente yo le diría, normalmente yo haría esto, pero ya no actúes como normalmente actúas, y toma el camino que Jesús nos muestra de cómo manejar la crítica. Y por primera vez me quedé callado, y por primera vez no sentí ofensa.
Y entonces vas a experimentar la libertad en Jesús. La libertad que Jesús nos da al caminar en la tierra, que es la libertad que Él tuvo. Permite que otras personas te hablen, te expresen, deja que se expresen y que digan, no los limites, no digas, es que ahora ya no voy a ofenderme, entonces no te quiero escuchar porque tú eres un criticón. No, ¿verdad? Es abrirte, decir, bueno, ok, te escucho. Estoy preparado porque el Espíritu Santo está aquí conmigo y por Él soy capaz de poder recibir tu crítica sin ofenderme, sin desafiarte tampoco. No se lo tienes que decir, pero es tu actitud la que tiene que mostrar que estás avanzando en el manejo de la crítica. Incluso, ¿sabes cómo puedes hacerlo? Llegar al punto donde ¿podrías orar por mí? Si alguien te suelta una crítica y que tú le digas, ¿puedes orar por mí? No aceptas posiblemente la cosa que está diciéndote, pero la manera de humildad de decir, pues no sé si tienes razón o no, pero ¿puedes orar? ¿Podemos orar para que Dios nos revele si esto es algo que yo debo de cambiar o que tú tienes que cambiar? ¿Verdad? Con amor, con todo amor. Pero usar la oración es algo importante para poder manejar una crítica de manera amable. Y si alguien ha dañado tu reputación, separa la crítica de esa ofensa y entrega a Dios la recuperación de tu reputación, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, es que me ha criticado tanto que toda la gente cree lo que dice esta persona. ¿Cómo hago para que eso se restituya? Pues no vas a poder hacerlo tú. El único que puede restituir nuestra reputación es Jesús a través de la cruz, y es Dios. Entonces, entrégalo a Dios y dile, Dios, no soy capaz de que se restituya mi reputación por la crítica, pero tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que te entrego esto, y que todo eso que se ha dicho de mí sea sustituido por tu verdad, de lo que tú dices de mí. Y vive en eso, obviamente, ¿verdad?